Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues por acá estamos con Isabela. Vamos a preparar un ayote en panela de caña. ¿Verdad que sí, Isa? Sí, claro. Bien. Ahí está Isabela, ya está lavando el ayote. Lo vamos a pedacearlo. Muy bien amigos, así que acompáñenos a preparar el ayote panela de caña. Es bien riquísimo. Ya probaron el ayote, es bien riquísimo, en serio. No puedo cortar. Así que dejan sus comentarios en qué país nos miran o cómo lo llamen ustedes. ¿Qué es? Fruta, ¿verdad? O verdura. Fruta, ¿Fruta? digamos. Que sí, pues. Bueno, cuando es tierno todavía se puede comer así con sal, ¿verdad? Se le echa sopa, Con sal. Con caldo. Ajá, con caldo también, o sea, con carne, whisky y otras verduras. Y también cuando ya está maduro, ¿verdad? Se puede comer con azúcar. Pues en esta ocasión lo vamos a preparar con azúcar o más que todo con panela de caña. No, 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 no. Ahí está el ayote, miren. Ya se me antojó un pedacito. Cuidado, nena. Te voy a matar. Sí. No, no, no. O sea, hay que quitar todo el negro, lo que está adentro y la pepita también. Sí, claro. Oh, ya, ya. Eso no se puede comer. Ya Ah, está bien sazón. así. Bueno, yo nunca he preparado eso. Siempre mi mamá cose lo que es el ayote. Yo nunca he cocido eso. Por Pero eso. ahorita lo estás viendo cómo lo hago, Ahorita. ¿no? Sí, eso estoy viendo, por eso te estaba preguntando que si hay que quitar eso. Si la pepita lo sacas y lo pones dorado en el comal y lo comes con tortilla. Así es bien rico también, ¿verdad? Ajá. Pero tú solo la cáscara estás sacando. Ah, claro. No se Ouch. puede que se vaya el negro con eso porque no está rico. Ay, ya. Algunas coman eso, pero nosotros no. Oh, ya. A mí me gusta el ¿Te gusta ayote comer con eso? whisky. ¿No? Ah, pero cuando está un poco Tierno todavía. tierno todavía. Ah, bueno, tenemos diferentes tradiciones, ¿verdad? Claro que sí.
Ya te cansaste. Ya, porque está Cuesta muy- mucho, ¿verdad? Pedacearlo. Está muy duro. Sí, está bueno. Pero hay algunos que no son así, ¿verdad? Sí, algunas que no son igual, no sé por qué ese que está muy duro la casa. Mm. Si tuvieras un machete sería más fácil. Ahí sí. Pero no tengo marido que tengo machete. Ay. No, muy bien amigos, pues ahí Isa ya casi va terminando de pedacear el ayote. Luego lo vamos a cocer. Luego tenemos que pedacear este panel de caña o panel de miel, algo así que le dicen. Panel de caña, si no soy mal, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Isa? ¿Quiere ver? Aquí está. Ahí está, mira. Eso lo vamos a pedacearlo también y le vamos a echar cuando ya se está cociendo el ayote. Muy bien, así que en breves minutos les estaré grabando de nuevo. Cuando Isa ya termina de pedacearlo, luego lo vamos a poner en el fuego. Aquí está Silvia, está preparando la comida. Ya tengo hambre. Silvia, Hoy. ¿me das un poco? No. ¿Qué estás preparando, Silvia? Para ella. ¿Y qué le vas a echar? Tomar. ¿Más? Sí, la de. Sí. Dámelo, le voy a Muy dar. bien, pues ahí Silvia está preparando video. ¡Dámelo! Bien, ahorita vamos a poner la olla en el fuego. Ya, hay que taparlo. Ahí está. Solo un poquito. Guay. Ahora solo vamos a esperar a que se cose un poco. Luego vamos a echar lo que es panel de caña. Muy bien, ahorita vamos a pedacear lo que es la panela de caña. Luego vamos a echar en la olla. No, la mitad. Ahorita ya vamos a echar la panela de caña con el ayote. Creo que se derrita solo hay que esperar a que se cose. Muy bien, pues ya se coció el ayote. Ya Isa. Miren, ahí Isa ya está disfrutando. Miren. Ay, qué rico. Miren amigos, nada más cómo salió el ayote con miel de caña. Miren qué rico nada más. Así que amigos, los invito a que suscriban a mi canal como Lario Ostino. Dejan sus comentarios qué les parece este rico ayote. Saludos para todos, los quiero mucho.
Y muchas bendiciones para todos. Qué rico. No se mira. A ver, Y salgo un Saludo saludo. para todos nuestros amigos y nos vemos hasta pronto. Muy bien amigos, si Dios nos permite, nos vemos hasta el próximo video.